Hermanos, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien les saluda en esta hermosa noche lluviosa aquí en Santa Mónica, California. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema danzar en el espíritu. Hoy estaba viendo un video del hermano Cristian Vadillo, quien estaba hablando sobre si el danzar en el espíritu era bíblico. Y pues decidí también hacer un video sobre ese tema. Este, Hay templos evangélicos, mayormente pentecostales y neopentecostales, en los cuales la gente danza según ellos en el espíritu. Pero realmente surge una pregunta, o surgen varias preguntas. ¿Es esto una forma de alabar a Dios realmente? Esto, o la danza en el espíritu, tiene fundamento bíblico para que se practique hoy en día en las congregaciones de los santos? La danza, mis estimados hermanos, es una costumbre muy propia de muchos pueblos, de muchas culturas, tanto del pasado como del presente. Cada región del mundo tiene su particular forma de danzar, que es producto de su trasfondo cultural. Y es ahí donde los pentecostales cometen el grave error de pensar que hay una danza en el espíritu, lo cual no es cierto, lo cual es totalmente falso y no es nada bíblico. Ahora, la danza como expresión de alabanza a la deidad era practicada no solo por los israelitas en su alabanza al Dios verdadero, sino también por los no israelitas en su alabanza a sus dioses falsos. Inclusive algunos israelitas danzaron alabando no al Dios verdadero, sino a un becerro que ellos mismos habían creado. Es decir, la danza, hermanos amados, fue adoptada por el pueblo de Israel de los paganos. No es algo que Dios instituyó, no es algo que Dios le dijo al pueblo de Dios, ni a Moisés mismo que hicieran. Si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que en ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que el pueblo de Israel danzaba dentro del templo de Dios, ni en el tabernáculo. Aquí tiene un ejemplo del pueblo de Israel danzando, pero no en alabanza a Jehová, sino en alabanza a un ídolo que ellos mismos construyeron. Y estoy hablando del becerro de oro que construyeron cuando Moisés estaba en el Sinaí hablando con Dios. Estoy seguro que ustedes se acuerdan de eso. No piense, por tanto, que danzar era una forma de alabanza exclusiva para el Dios verdadero. Hoy en día también muchas tribus indígenas danzan alabando a sus ídolos. Los brujos también danzan alabando a sus ídolos. Los adoradores de Satanás también danzan en alabanzas a él. Todo esto para que usted considere que la danza no ha sido una forma exclusiva de alabanza al Dios verdadero. Y cuando usted analiza la forma como los pentecostales y neopentecostales danzan supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo, usted se va a dar de cuenta que no tiene nada que ver con Dios. Mayormente este tipo de danzas dentro de las congregaciones evangélicas, mayormente pentecostales, están más relacionadas con el ocultismo, con la santería, con religiones afrocubanas, este, que con el mismo cristianismo. Siendo honesto, y soy sinceramente, total y absolutamente honesto, la iglesia primitiva jamás danzó, jamás lo enseñó. Jesús jamás danzó, ni los discípulos danzaron. Y por más de 2000 años, la iglesia jamás danzó. No fue hasta 1906, en el siglo XX, que la danza empezó a surgir dentro de las
dentro de la denominación pentecostal. Es decir, la danza dentro de la iglesia es de reciente invención, podríamos decirlo de esta manera, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ni con la iglesia primitiva. Históricamente, la danza no es bíblica. La danza no fue parte de la cultura, podríamos decirlo de esa manera, de la iglesia primitiva, ni tampoco fue una tradición que la iglesia observara por 2000 años. Esta tradición vino recientemente en el año 1906 y fue desarrollándose poco a poco hasta la aberración que tenemos hoy dentro de muchas congregaciones pentecostales. Dicho esto, debo señalar además que el Nuevo Testamento no registra en absoluto la danza como una forma de alabar a Dios. Si usted tiene una concordancia bíblica, busque el sustantivo danza y verá que en el Nuevo Testamento aparece una sola vez en Lucas capítulo 15, verso 25. Y no para referirse a la alabanza a Dios, sino para hablar de la fiesta que hizo el padre del hijo pródigo cuando éste regresó finalmente al hogar. Busque también el verbo danzar y verá que aparece solo 2 veces en Mateo capítulo 14, verso 6 y Marcos, capítulo 6, verso 22. Y en ambos casos no se refiere a alabar a Dios, sino a la hija de Herodías, quien danzó en la fiesta del cumpleaños del rey Herodes. Así que, mis estimados hermanos pentecostales, lamento informarles que lo que ustedes están haciendo no es nada bíblico y que están haciendo muy mal al acreditarle al Espíritu Santo algo que Él jamás ha inspirado. Con absoluta claridad podemos decir que la danza no es una forma válida de alabanza a Dios en las iglesias, pero ciertamente es algo digno de tomarse en cuenta. Lo que podemos decir en honor a la verdad revelada en la Biblia es, por tanto, que la danza era una forma de alabar a Dios por parte del pueblo judío, sí, pero no era parte de ninguna manera de la ley de Dios, de la ley. Era parte de la cultura hebrea, cultura judía, pero no era parte de la liturgia, de la ley de Dios. Aunque también una forma de alabar a Dios era, o a los ídolos, mejor dicho, era a través, por medio de la alabanza. Es decir, muchos pueblos de la antigüedad usaban la alabanza como una forma de alabar a Dios, a sus dioses paganos me refiero, por supuesto. Entonces, podemos decir también que lamentablemente la iglesia pentecostal se ha mezclado y ha prostituido muchas cosas con el paganismo antiguo. El Nuevo Testamento no registra que la iglesia primitiva hubiera danzado en alabanza a Dios. Es decir, que si una iglesia incorpora la danza como una forma de alabanza a Dios, será por cualquier otra razón, menos por algo que ordene el Nuevo Testamento. En otras palabras, si una iglesia dice, pues vamos a danzar, vamos a formar un grupo de coristas, de danzarines, lo pueden hacer, pero eso no significa que el Nuevo Testamento lo apruebe o que sea una tradición dentro de la iglesia, porque no lo es, sencillamente. Pero las iglesias locales donde se practica la danza como una forma de alabar a Dios, afirman que es el Espíritu Santo quien impulsa a los creyentes a danzar. Mi pregunta es, ¿y eso dónde lo aprueba y dónde lo enseña la Biblia?
Como solo escritura, nosotros debemos de regirnos y ser gobernados por lo que la Biblia dice, no por lo que mis sentimientos o mis deseos puedan dictarme para que se haga. Por lo tanto, la danza en la iglesia no es algo bíblico y no es enseñado por el Nuevo Testamento. Si usted hace un estudio de lo que produce en un creyente la llenura del Espíritu Santo, notará que danzar no está en la lista. Lo repito, si usted piensa que por danzar usted va a ser más lleno del Espíritu Santo, que por danzar usted va a tener más frutos del Espíritu Santo, déjeme decirle que está total y absolutamente equivocado, porque la Biblia no enseña eso. Efesios capítulo 5, versos 18 y 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad, mis estimados oyentes? Permítanme hacer algo. Disculpen, es que estoy en mi trabajo y tengo que atender algo, perdón. Gracias, mis estimados. Usualmente mis en vivos yo los hago desde mi trabajo porque mi trabajo me lo permite hacerlo. Y a veces no puedo prender la cámara porque pues no puedo hacerlo porque estoy en un lugar donde no me permiten grabar, así que tengo que hacerlo sin encender la cámara. Finalmente, hermanos amados, podemos decir que la vida del creyente es una vida de sumisión, una vida de poner a los demás antes de uno. Si dentro de todo esto está la danza del espíritu, la supuesta danza del espíritu, permítanme un momento, mis hermanos. Gloria a Dios. Como estaba diciendo, mis estimados hermanos, la vida del creyente debe de ser llenada por el Espíritu Santo de Dios y no por cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo realmente. Lamentablemente, dentro de muchas congregaciones pentecostales se ven cosas extrañas que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo, como la danza, la risa santa, el remolineo, los desmayos, los saltos, el llanto, los gritos, revolcarse en el piso. Todo eso no es el mover del Espíritu Santo. Ese no es el poder de Dios manifestado, si lo podemos decir de esa manera, pero lo digo para que me entiendan, manifestado en la iglesia de Cristo. El hombre siempre ha tenido la tendencia a agradar a Dios por medio de las cosas visibles
que pueda hacer o por acciones llamativas. Por eso es que mucha gente camina de rodillas hasta el altar de algún ídolo o se autoflagela hasta verter sangre. ¿Son estas formas realmente agradables a Dios? La respuesta es no. Pero Dios no se agrada de eso. Dios es espíritu y los que le adoran, dice la Biblia, deben de adorarle en espíritu y en verdad, y es necesario que de esa forma le adoren. Yo me he preguntado, por tanto, ¿cuánto de la alabanza de hoy en día con acciones espectaculares caerá dentro de este esfuerzo muy humano por agradar a Dios a través de cosas invisibles, admirables o admiradas por todos los presentes? Realmente, hermano amado, yo no creo que Dios se agrade de cosas que Él nunca le ha pedido al creyente. De esta manera, mis estimados hermanos, me despido de ustedes. No quiero hacer este video tan largo. Diciéndoles que cuidemos mucho de las cosas que hacemos en la iglesia pensando que son cosas que le agradan a Dios. Busquemos a Dios como Dios quiere que le busquemos, no como nosotros pensamos que Dios quiere que le busquemos. La danza en el espíritu no existe, es una falacia y no es bíblica. Que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, que Dios los guarde, Dios los bendiga y queden en la paz de Cristo, y si Dios lo permite, hasta el próximo video. Este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien se despide de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con todos ustedes.